Como ya les mencioné ayer, a los que no estuvieron, quiero recordarles que esta idea de seminario la hicimos intencionalmente en este formato que solemos utilizar en el instituto, al que llamamos mesas verdes, que son los espacios de conversación y discusión que tenemos los investigadores de la casa. Y por supuesto la invitación a los amigos de la casa como ustedes para sentarse a conversar y a reflexionar, y es por eso que esta mesa tiene unas características bien importantes. Es muy dinámica entre la gente que entra y sale. Ustedes se van a dar cuenta que se ponen un poco atrás, entran por momentos, salen, porque la idea es hacer una discusión lo más abierta posible, lo más flexible posible, porque de una cosa tenemos certeza en el instituto, que tenemos siempre más preguntas que respuestas, y de eso se trata también el tema que tenemos por delante hoy. Vamos a empezar muy rápido con una presentación del doctor Gustavo Llamada, para luego tener una pequeña vuelta de algunos comentarios de parte de Norma Correa, de la Universidad Católica, de Néstor Valdivia, de GRADE, que luego voy a presentar como se debe, para luego tener un espacio para el Estado, para que nos comente el Estado. Están presentes o van a estar presentes el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de Educación, para conversar un poco sobre cómo la perspectiva del Estado respecto al tema de empleabilidad y de pueblos indígenas. Y finalmente tener un espacio, ojalá confirmado, con la ministra Patricia Salas, que, como algunos de nosotros sabemos, está en su gestión impulsando el tema de educación superior a partir de la reestructuración del ministerio y la colocación de algunos temas. Entonces vamos a empezar sin más, porque además Gustavo tiene algunos compromisos y está haciendo un enorme esfuerzo que agradecemos, y generoso esfuerzo además de venir, porque tiene que volar a la universidad para cumplir con compromisos de autoridad universitaria, digamos. Bueno, entonces, sin más, quiero presentar a Gustavo Llamada, que es licenciado en Economía de la Universidad del Pacífico, PhD en Economía por la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Actualmente es decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, profesor del Departamento Académico de Economía e investigador del Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico de CIU. Por eso que es decano y tiene que salir corriendo. Además es miembro del Consejo Nacional de Educación, en donde felizmente tengo la suerte de compartir con él el trabajo en la Comisión de Educación Superior, pero además es actualmente miembro del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Educación. Entre las áreas de especialización se encuentran los temas de economía y empleo, pobreza, microeconomía, educación, pero fundamentalmente para todos quienes trabajamos el tema de educación superior, creo que nadie ha dejado de leer un texto que se vuelve fundamental para entender la educación superior y las ciencias sociales, que tiene que ver con el trabajo sostenido de Gustavo en los asuntos de los retornos de la educación superior, y creo que nos pone muy contento que Gustavo haya podido hacer un espacio en su agenda para estar aquí con nosotros continuando la discusión en la mesa, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y a todos los colegas acá presentes en la famosa Mesa Verde por invitarme a darles algunos alcances que puedan ayudar en esta discusión tan importante sobre pueblos indígenas, educación superior y empleabilidad. Lo que yo he hecho en esta oportunidad, a sugerencia de Ricardo, es tratar de hacer un pequeño balance de algunas investigaciones en las que he estado involucrado con algunos equipos de la universidad, gracias a la propia Fundación Ford en varios casos, para ver qué tanto nos dicen los datos sobre todo encuestas nacionales de hogares, que ahora se usan mucho acá en el Perú para diversos ángulos de temas de pobreza, de educación, de empleo. Entonces la mirada de la
raza, la etnia, cuánto nos puede decir, y estoy seguro que, como decía Ricardo, hay más preguntas que respuestas, pero algunas respuestas ayudan a guiar las políticas, en todo caso a encontrar las brechas que hay que tratar de cerrar con las políticas. Entonces, la presentación va a tener tres partes. En primer lugar, vamos a conversar un poco sobre el tema de acceso a la educación general y superior en particular, que hemos tratado tratar de encontrar algunas estadísticas que de manera sucinta y panorámica puedan dar una idea de qué ha estado pasando con esto en el Perú en general y en particular con los grupos de origen indígena y otras minorías. En segundo lugar, entonces vamos a un poco seguir el ciclo desde la educación hasta el empleo. En segundo lugar, el acceso al mercado laboral. Y en vista de la falta de información sólida para tratar de justificar políticas más importantes, más significativas en estos campos, y gracias al apoyo de la Fundación Ford y del CIES hicimos unos experimentos con el envío de currículums y voy a explicar un poco los resultados y qué enseñanzas nos dan acerca del acceso al mercado laboral de manera diferenciada por grupos poblacionales. Y en tercer lugar, ya el resultado en el mercado laboral, el caso de las brechas de ingresos. Mirando los ingresos, ¿cuánto de eso se puede explicar por factores que la política, digamos, general de inversión de capital humano puede cerrar y cuánto de ello necesitaría de otro tipo de políticas más específicas si se quiere lograr una mayor equidad en el país? Ese es un poco la agenda, el plan de lo que les quiero mostrar. Entonces, en el primer tema, acceso a la educación general y superior en particular, ¿no? Lo que primero, un vistazo a nivel, cómo nos vemos a nivel regional y mundial. El Perú ya tiene una tasa de matrícula en educación superior alrededor del 36%, que es, como se ve en este cuadro, y me voy a ayudar del puntero, ¿no? Bastante similar al promedio de América Latina, que se ve en 37%. Ah, mira, está en puntero, gracias. Ya sabemos cuándo quiere la vida. Sí, porque... No, parece que está de pared, ¿no? Ahí está. Finalmente lo encontrará. Pensé que lo voy a encontrar. Se volvió a perder. Ahí está. Este 36 está comparable con el promedio de América Latina, ¿no? Países vecinos como Colombia, Ecuador, Brasil tienen porcentajes comparables, ¿no? Ahora hay países como Argentina que casi prácticamente nos duplica, que está bastante similar al promedio de países desarrollados, que es como el doble. ¿Sí? Esto para tener una idea de qué números hablamos en términos de acceso a educación superior. Esto sería del grupo de edad relevante, ¿no? ¿Qué porcentaje de ellos logra matricularse en educación superior, sea técnica, universitaria? Una manera de resumir cómo ha ido el sistema educativo en el país, y después esto lo vamos a ver también desde el ángulo étnico-racial, yo medio como que inspirado en este asunto de las pérdidas en el camino, acá los que siguen la discusión local, estos temas del vaso de leche y cómo a lo largo del proceso, ¿no?, de las distintas manos por lo que pasaba el programa se iba perdiendo, ¿no? Si se ponía como 100 soles o 100 millones de soles en el programa de vaso de leche, al final se dice que llegaba a los usuarios finales como 20, ¿no? El equivalente 20. En el camino se iban perdiendo, ¿no? Misteriosamente,
bolsas de leche, tarros de leche. Bueno, inspirado en esa idea, se me ocurrió hacer esto de las pérdidas en el camino. En el caso del sistema educativo, que es como que matrícula en primaria, ¿no? A todos los niños, ¿no? ¿Qué porcentaje se matricula en primaria? Y de ahí, bueno, lógicamente hay pérdidas en el camino. Bueno, quisiéramos que esto fuera lo menos inclinado posible, que todos llegaran hasta algún grado superior. Eso no es factible todavía en el Perú. Hay avances. ¿Cómo mostrar estos avances? Bueno, no es fácil conseguir información de hace 50 años en el Perú. Pero lo que podemos hacer es, en las encuestas de hogares, segmentar y a las personas de mayor edad, por ejemplo el grupo de 51 a 60 años, le podemos preguntar, ¿no?, cuáles fueron sus avances en términos educativos. Entonces ese grupo es el que aparece aquí en celeste, ¿no? Entonces hace como 50 años, para estas personas, como que 90% de ellos se matriculaban en primaria. Concluía primaria alrededor del 55, se matriculaba en secundaria ya 50, concluía secundaria 40, se matriculaba en superior como 20 y al final terminaba como que 16%. ¿Ha habido progreso? Sí, porque esta curva se ha trasladado hacia arriba. Actualmente casi todos al menos se matriculan en la primaria. La cohorte más joven, por ejemplo, 16, 18, 24 años, todos se manifiestan, prácticamente todos manifiestan que lograron matrícula en primaria, ¿no? Pero luego empiezan otra vez las pérdidas en el camino. Esta línea se queda trunca acá porque todavía son muy jóvenes como para registrar todo lo que les pasó en la educación superior. ¿Dónde han habido los mayores avances de cobertura? Como se ve aquí, ¿no? En secundaria es donde, ¿no?, esta curva se ha desplazado más. Sorprendentemente, ¿no?, en la parte superior no es tanto en términos porcentuales para el tamaño de las cohortes que tenemos, no ha habido tanto avance como uno pensaría, ¿no?, por la evidencia quizás un poquito anecdótica que uno ve, ¿no? Sí ha habido incrementos en la matrícula y incrementos en la conclusión, pero no tan importantes como los registrados en secundaria. ¿Ok? Entonces este tipo de gráfico permite, ¿no?, mostrar la historia de varias décadas de una manera colapsada, y creo que ayuda porque después lo vamos a ver a nivel por etnia. Entonces, para simplemente recapitular algunas ideas importantes que salen a partir de ese cuadro, de ese gráfico, hace alrededor de 50 años solo el 40% de la población podía culminar secundaria. Hoy en día, como el 70% lo hace, solo el 20% podría matricularse a algún tipo de estudio superior, o el 36% accede a eso, que es el promedio que vimos en la filmina inicial comparativa de América Latina. Pero en la tasa de conclusión parece haber mucho menos avances, alrededor de un quinto acaba los estudios superiores. ¿Cómo podemos traducir eso, ¿no?, en términos del tema focal que nos convoca este seminario? Bueno, las encuestas nacionales de hogares, a través de la lengua materna y a través de la autoidentificación, ¿no?, permite, ¿no?, clasificar a la población de la siguiente manera: mestizo blanco, que es más o menos 66%, quechua aymara, que es 26%, mulato negro, que logro capturar como 2% de la población. Por supuesto, estos porcentajes no necesariamente son los reales, pero esto es lo máximo que podemos hacer con el ENAM. Y amazónico como 4% de la población, ¿no? Y fíjense, ¿no?, entonces podemos tener un gráfico de estos comparativos para las cortes relativamente recientes, que ya se supone deben haber completado todo su tránsito por el sistema educativo. El caso de los mestizos blancos es esta curva de aquí, ¿no? Evidentemente también hay las pérdidas porque esto refleja lo que veíamos en el gráfico anterior, pero fíjense las brechas en relación a los otros grupos poblacionales, ¿no?
Entonces, ahora, hay noticias también relativamente positivas. En términos de matrícula de primaria, no hay mayor brecha. Ya, de acuerdo al ENEA, prácticamente todos los grupos poblacionales, acá hay unos 4 o 5 puntos quizás de brecha todavía, pero no es tan significativo. Ya en conclusión de la primaria se empiezan a observar unas brechas mucho mayores, ¿no? Mientras que el 90% de los chicos de origen mestizo blanco completa la primaria, ¿no? Entre 70 y 80%, ¿no?, de las otras etnias, ¿no?, culminan la primaria. Y en la matrícula secundaria la brecha se abre más, 80 versus 60, alrededor de 60 en promedio. Conclusión de secundaria, la brecha es mayor, 70 versus, ¿no?, 40 en algunos casos. Luego en matrícula superior, ¿no?, es como que el doble, 40% para mestizo blanco, y en el caso de, ¿no?, las otras etnias alrededor de 20, y algo similar ocurre en el caso de la conclusión superior. Entonces, como que ya corren paralelos a partir de, ¿no?, la matrícula secundaria. Hay esta brecha bastante constante y apreciable, ¿no?, que es una tarea pendiente, ¿no?, importante. Esto es cobertura. Ni siquiera hablamos del tema de calidad, porque es muy difícil capturar ese tipo de información. Entonces, recapitulando, el acceso inicial a la educación primaria alcanza prácticamente al 100% de todos los grupos. Sin embargo, ya en la conclusión de primaria hay brechas significativas. En el caso de matrícula secundaria, 80% de blancos mestizos lo logran, solo 60% de diferentes etnias, ¿no? 70% de mestizos blancos logra terminar la secundaria, solo logra hacer entre 40 y 50% del resto de grupos étnicos. Y la tasa de acceso a la educación superior para mestizos blancos, como alrededor del 40%, es el doble de aquella para el resto de grupos étnicos, que es a lo más 20%. Eso es lo que les puedo mostrar, ¿no?, a partir de un par de investigaciones que hemos hecho sobre este tema de acceso a educación por grupos étnicos. Segundo punto que quería mostrarles, el acceso al mercado laboral, ¿no? A falta de información, digamos, contundente de las encuestas de hogares, lo que hicimos fue usar estas técnicas, ¿no?, que se han utilizado en varios otros países. El trabajo seminal de esto fue un trabajo en Estados Unidos con avisos de vacantes de empleo en Boston y en Chicago, hace como 10 años. Y nosotros lo hemos replicado para el caso peruano con avisos de el comercio. ¿Cuál era el objetivo? Tratar de detectar la discriminación laboral en esta primera etapa importante en el acceso al empleo, que es pasar del aviso de la vacante a la entrevista. Tratar de detectar esa discriminación en términos de apariencia física, apellidos y sexo. Y también hicimos algunas otras cortes como análisis según el tamaño de empresa. ¿Cuál fue la metodología? A este tipo de metodología se le llama, ¿no?, estudio de auditoría. El procedimiento fue enviar currículums lo más equivalente posibles en términos de capital humano, ¿no?, educación y experiencia laboral. Por ejemplo, si eran universitarios, ¿no?, eran de San Marcos los currículums. Si eran de institutos, eran institutos, ¿no?, de relativo prestigio, tipo Senati, ¿no? Si era secundaria, era de instituciones emblemáticas, ¿no?, las grandes unidades escolares. Experiencia también, le poníamos cierta experiencia, ¿no? Si pedían 3 años de experiencia, le poníamos 3 años de experiencia, ¿no?, en el ramo. Los currículos solo diferían en apellidos de origen andino
versus apellidos de origen, digamos, mestizo blanco, sexo y apariencia física. El tema de apariencia física lo incorporamos porque en una primera etapa de este experimento, una primera fase donde mandamos solo apellido y sexo, ¿no? Pero fotos también, nos quedaba la duda de cuánto de las diferencias se debía al tema de apariencia más que de apellido, ¿no? Entonces decidimos, también siguiendo cierta literatura que se ha hecho, en una segunda fase del experimento, rankear las fotos, ¿no? Que habíamos un poco retocado con expertos de Photoshop, y rankearlos del 1 al 7 en cuanto a, ¿no?, belleza en un panel de personas que los sometimos a la tortura de rankear la apariencia física, digamos, con un buen desayuno, no es una mesa verde, pero les daba, porque tenía que ser la primera impresión, tampoco que analizaran tanto, ¿no? Entonces fue bien simpático. Yo mismo fui jurado, varios profesores de diferentes departamentos de la universidad, etcétera, ¿no? Y la idea es probar si, ¿no?, la tasa de respuesta de envíos, además toda una logística, ¿no?, para recibir las llamadas después, celulares que no se cruzaran, etcétera, etcétera. Entonces, la hipótesis es que si no hubiera discriminación en esta etapa del acceso al mercado laboral, la tasa de respuesta debe ser similar entre los distintos currículos. No debería haber diferencias por apariencia física, apellidos y sexo, ¿no? En ese sentido es una metodología bien, como se dice, clara, transparente, ¿no? No necesita supuestos econométricos, nada, ¿no? Después de recibir, porque mandamos 5.000 currículums, después lo que hay que hacer es tratar de ver, ¿no?, de evidencia de diferencias en medidas estadísticas, algo bien sencillo, no se necesita mucha parafernalia econométrica porque la metodología es bastante, ¿no?, experimental, digamos, hasta donde se puede en ciencias sociales. Entonces se seleccionaban las vacantes del comercio, se agrupaban en 3 tipos de empleos: profesionales, técnicos y no calificados, y se enviaban estos currículums, ¿no?, con estas diferenciaciones. Cada foto tenía un indicador de belleza subjetivo de acuerdo a la metodología que ya les comenté, ¿no? Y en algunos casos se enviaba con foto y en otros casos se enviaba sin foto, también para ver cuál era el impacto de la foto, independiente del impacto del apellido, ¿no? También era interesante tratar de ver si había diferencias en ese sentido. Y este es un resumen de los resultados, ¿no? En realidad, cuando rankeamos el asunto de las brechas en cuanto a las tasas de respuesta, la más grande fue, y esto fue, digamos, un resultado novedoso también para nosotros y que también tuvo cierto impacto en los medios de comunicación, ¿no? La apariencia física es la que más aportaba, ¿no? A mayor belleza subjetiva, ¿no?, mayor tasa de respuesta, y luego de controlar por las demás cosas tenés un 83% de ventaja, ¿no?, si aparecías como bello. Discriminación racial, ¿no? Los apellidos blancos, 55% de respuesta, ¿no?, adicional, y los hombres 34% de respuesta adicional en relación a las mujeres. Y la foto como que agrega información, ¿no?, y resulta positiva. Los currículum enviados con fotos tienen 47% más de llamadas que los currículum sin foto, ¿no? No existe este resultado del efecto foto en empleos técnicos. Más que nada se necesita para empleos profesionales y no calificados. Interesante también en empleos profesionales, que es lo que más interesa para este seminario, ¿no es cierto?, que está centrado en el tema de la educación superior. Las 3 brechas son mayores en el caso de empleos profesionales, ¿no? Importa más la belleza, importa más la raza, importa más el sexo, sorprendentemente, o no tan sorprendentemente, el caso de los empleos profesionales.
hubiera esperado que cuando el capital humano es mayor, ya esos temas, digamos, ¿no?, de discriminación se reducen, pero no, sorprendentemente son hasta mayores que en el resto de ocupaciones. Más bien la brecha racial es menor en empleos técnicos, ¿no? Pareciera que los orientados a planta, ¿no?, tienen menos estereotipos, digamos. Y la sexual es menor en empleos no calificados. Ese es el segundo grupo de resultados que quería comentarles, ¿no? Entonces hemos visto primero la inversión en educación, las diferencias en acceso a esa etapa, luego las diferencias en acceso a la etapa de la entrevista, ¿no?, el acceso al mercado laboral, y luego veamos cuando ya están empleados en el mercado laboral, ¿no?, si existe esta brecha de ingresos, ¿no? Es otro ángulo del problema que, gracias a la disponibilidad de información, se ha podido investigar en diversas partes del mundo, incluyendo en el Perú. Entonces, lo que hicimos en un trabajo reciente al respecto es tratar de explicar estos determinantes de la brecha remunerativa y si había variaciones en el tiempo también. Y aquí hay varias metodologías que ayudan a mostrar esto. Aquí sí se basan en la econometría, digamos, es menos experimental que en el caso anterior, ¿no? En ese sentido está sujeto a las típicas restricciones, discusiones acerca de la validez de las metodologías econométricas seguidas, pero hay cierto consenso en la literatura acerca de por lo menos estas tres metodologías, y si en las tres arrojan resultados similares, uno puede estar bastante confiado en que los resultados van en la dirección, ¿no?, correcta, que no hay, digamos, sesgos. ¿Cuál es la variable que se analizó? Ingresos laborales en la ocupación principal, para aproximarnos a una medida relativamente objetiva de la discriminación. Y dos tipos de discriminación, ¿no? Lo que se llama la discriminación previa al mercado laboral, que sería lo que está relacionado sobre todo al ámbito educativo, al desarrollo de oportunidades, las oportunidades de desarrollo del capital humano, que repercutirían en la productividad objetiva de los trabajadores, y ya la discriminación en el mercado laboral, aquella que no se explica por diferencias en estas características objetivas, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos? En primer lugar, en cuanto a la brecha previa, ¿no?, esto es consistente con lo que hemos visto en la primera parte, la brecha educativa entre grupos es persistente. Este gráfico lo que muestra es la diferencia de años de educación entre los grupos, ¿no?, blancos versus los grupos indígenas. Los grupos no indígenas versus los grupos indígenas. Entonces, las líneas punteadas son del año 97, con un tamaño menor de muestra y mucho más, digamos, mucho menos limpio los datos. En los años 2005 a 2009 sale una tendencia mucho más suave, digamos. Hay brecha siempre, como 4 años de brecha de nivel educativo. Acá en el eje tenemos los años de edad, ¿no?, la edad de los individuos. Esa brecha ciertamente es menor para los más jóvenes, o sea que sí hay un proceso de reducción paulatina de las brechas, ¿no?, que está sucediendo en el país, consistente con lo que vimos en la primera parte. Ahora vayamos al objetivo de esta última parte. ¿Cuál es la brecha de ingresos? ¿No? Aquí aparecen los ingresos por hora, año 97, promedio 2005-2009, y brecha de ingresos mensuales, ¿no?, para los años respectivos. Entonces, en hora, esto es en soles del año 2009,
¿no? Los no indígenas en promedio, ¿no?, han pasado de 3 soles a 4.2 soles reales, ¿no?, en esta década de auge, digamos, de la economía peruana. Efectivamente ha habido un incremento de 40% en los ingresos por hora, pero en los indígenas también ha habido un incremento, pero menor, 28.8%. En términos mensuales, 21% para los no indígenas, y los indígenas solo, digamos, 5.9%. Entonces la brecha se ha ido ampliando. Esta brecha inicial, digamos, de 300 a 573 soles mensuales, se ha ampliado de 3.18 a 6.95. Ambos grupos se han beneficiado de este auge de la economía, pero los grupos no indígenas más que los grupos de origen indígena, ¿no? Digamos, lo interesante de este trabajo es que compara, ¿no?, dos momentos en el tiempo, cosa que me parece que había poca evidencia al respecto en el Perú. Entonces, si uno computa la brecha, ¿no?, lo que encuentra es que efectivamente la brecha ha aumentado de ser 48.7%, ¿no?, del ingreso de los blancos a ser 53%, ¿no? Esa brecha en el caso del ingreso mensual, de 47.6 a 54%. O sea, hay una brecha todavía, ¿no?, que es como la mitad de los ingresos. Ahora, lo importante es, con estas metodologías, tratar de explicar cuánto de esa brecha se debería, a razones objetivas de diferencia de capital humano, ¿no?, que hemos visto en la primera parte, y cuánto se debería ya a potencial discriminación en el mercado laboral, ¿no?, que simplemente no se paga igual a diferentes grupos de la población, a pesar de que los indicadores objetivos de productividad serían similares. Entonces, estas barras lo que muestran son las brechas totales y la descomposición. La barra plomita es la parte explicada por diferencia de capital humano, y la barra verde es la diferencia no explicada, lo que sería, digamos, nuestra medición cuantitativa de la discriminación en el mercado laboral. Entonces, como les comentaba, hay como 3 metodologías actualmente utilizadas para tratar de estimar esto, ¿no? Y lo que uno ve es que las 3 muestran, ¿no?, esta brecha no explicada de entre 11 a 22 puntos, ¿no? La brecha explicada es ciertamente importante. Aquí aparecen las diferencias en los años de educación, en la experiencia laboral, pero todavía hay una brecha apreciable que tiene que ver con potencial discriminación, ¿no? Y está lejos de disminuir. Bueno, en el caso de la metodología de Oaxaca habría disminuido algo, pero en el caso de esta metodología PSM y la de Ñopo, más bien todavía hay tendencia a que aumente ese tipo de discriminación no explicada, de brecha de ingresos no explicada por estas razones objetivas de diferencia de productividad. Entonces, para culminar, que hicimos un ejercicio de simulación, ¿no? ¿Qué pasaría si se igualaran las dotaciones de activos, ¿no? Si los grupos, ¿no?, de origen indígena tuvieran exactamente el nivel de capital humano que tiene el promedio de los otros grupos? Bueno, en ese caso los ingresos de los indígenas aumentarían entre 28 a 44% de acuerdo a las metodologías que hemos utilizado. Y si se igualaran los retornos a los activos, es decir, si se eliminara esa parte no explicada, esa parte que sería potencial discriminación, estos ingresos se incrementarían entre 11 a 22%, ¿no? Entonces, recapitulando, he visto 3 fases de, ¿no?, este tránsito de la educación al mercado laboral, ¿no? Las limitaciones de los datos nos permiten solamente en la parte de el acceso a educación tener una mirada a la cobertura, pero aún ahí hay brechas importantes.
De más está decir que seguro en términos de calidad educativa también las brechas pueden ser iguales o mayores todavía, pero ahí no es fácil tener evidencia cuantitativa. Y en el acceso al mercado laboral tenemos evidencia fresca, reciente, de que el acceso todavía muestra unas diferencias fuertes, ¿no? Hemos visto este tema de cómo los currículums se procesan de manera distinta en función del apellido de origen y la apariencia física, y luego en el mercado laboral todavía existen también indicios de importantes brechas de ingresos que no pueden ser explicadas por esta diferencia de capital humano. O sea que hay como a lo largo de todas esas fases, ¿no?, espacio para discusión y propuestas de políticas que reduzcan más rápido estas brechas aún existentes. Eso es todo lo que les quería contar. Muchas gracias. Los gráficos de Gustavo siempre impactan, ¿no? Visual importante que espero sea lo suficientemente motivador y disparador para generar unos primeros comentarios, una primera rueda de comentarios. Nosotros le pedimos, como mencioné al principio, a Norma Correa y a Néstor Valdivia, colegas nuestros de la Católica y UNADE respectivamente, que puedan compartir con nosotros algunos comentarios y reacciones iniciales a la presentación de Gustavo. Yo voy a presentarlo muy brevemente. Norma Correa es antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en políticas sociales y de desarrollo. Ha sido investigadora y consultora en organismos nacionales e internacionales, es profesora de la Católica. Y ella ha trabajado mucho los temas y viene trabajando mucho los temas de políticas sociales, cultura y etnicidad, gestión del conocimiento y cómo esto se relaciona con la incidencia política. Néstor Valdivia es sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudió el doctorado en el Colegio de México en Sociología, actualmente es investigador asociado de GRADE en las áreas de pobreza, equidad, educación y mercado de trabajo y desarrollo humano. Ha trabajado muchos temas sobre, aunque ya no al principio, sobre el tema de migraciones, y hace algún buen tiempo nos da bastantes insumos interesantes sobre etnicidad, sobre indicadores de etnicidad, y por eso también nos parecía interesante incluir la visión de Néstor en esta conversación. Luego yo también meteré un poquito mi cuchara para comentar algunos de los resultados preliminares de la segunda fase del proyecto de educación superior y inclusión social, y por supuesto, la mesa la abriremos para tener las discusiones del caso. Así que empezamos por Norma. Y bueno, como bien dice Ricardo, ¿no? Siempre que uno escucha a Gustavo Hernando se queda sumamente impactada con los gráficos. Es la segunda oportunidad que tengo de escuchar sobre el experimento que él nos ha comentado y no me deja de sorprender, por más que dice que es muy simple, no puedo pensar la logística, eso debe haber sido bastante desafiante. Y bueno, voy a comentar con ustedes algunas ideas, ¿no?, que me han suscitado la presentación de Gustavo. Me voy a centrar, digamos, en algunos temas, y de ahí seguramente seguiremos conversando en las siguientes rondas, ¿no? Entonces, digamos, algo que a mí me queda tremendamente claro a partir de los datos que comparte con nosotros Gustavo, es que para, de alguna manera, entrar a los desafíos asociados a la participación indígena, a la educación superior, no podemos dejar de mirar lo que hay detrás, ¿no? Ahora, esto, digamos, no deja de ser importante, considerando, como bien dijo Gustavo, todavía los enormes problemas de cobertura, sin entrar en calidad, que ese es otro baile, que encontramos en comunidades indígenas sobre todo, ¿no? Ahora, esos temas de cobertura no solamente tienen que ver con, digamos, la dispersión que pueden tener las escuelas, sino también la misma provisión docente, digamos, que deriva en esta situación de escuelas, pues, polidocentes, multigrados, que ustedes conocen muy bien, ¿no? Ahora, pero lo que es bien importante, y seguramente más adelante podemos intercambiar ideas con Néstor, que conoce muy bien el tema, es cómo dentro de este sistema educativo, incluso a nivel más básico, existen estas prácticas discriminatorias que dificultan, que pueden generar cuellos de botella para la participación de estos estudiantes en el sistema, ¿no? Es algo que, por ejemplo, he tenido oportunidad de mirar en un estudio etnográfico que acabo de terminar, de un año de duración, sobre los efectos del programa Juntos, que es nuestro programa de transferencias posicionadas aquí en el Perú, en comunidades indígenas, ¿no? Y ahí, digamos, lo que queda claro es que, digamos, entre otras cosas, que esta situación
en cuanto a la calidad que encontramos en la oferta del servicio educativo de escuelas primarias, pues repercute tremendamente en los avances que pueda lograr el programa, en el cumplimiento de condicionalidades, ¿no? Nombrarles uno de los ejemplos, pues el rol, la disposición que pueda tener el proveedor de servicios, en este caso el docente, ¿no? De atender adecuadamente a la población, de tener un trato adecuado con los padres de familia, resulta trascendental, digamos, en este punto. Entonces, sí me pareció muy valioso que los altos Gustavo también, digamos, levanten esa idea, ¿no? Porque a veces también acá en el Perú, yo no sé si nos ilusionamos o ya creemos, ¿no?, que hemos superado el asunto de cobertura y a veces nos olvidamos que todavía hay estas brechas, pues, fundamentales en algunas zonas del país, ¿no? Un segundo elemento alrededor de este pedazo de la discusión vinculado con la educación básica es un tema que todavía de alguna manera está pendiente a modo de agenda de investigación, ¿no? Que es profundizar nuestra comprensión sobre las causas de la deserción y del retraso escolar en contextos indígenas, especialmente los amazónicos, ¿no? Donde en realidad existe menor literatura, la atención atendida en comunidades aldeanas, lo cual está muy bien, porque si no, pues tendríamos una doble brecha de conocimiento, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, es particularmente interesante ver cómo de alguna manera hay estos canales, ¿no?, de dependencia entre la participación escolar y la participación en el mercado laboral, ¿no? Por ejemplo, yo en este estudio que les contaba, que iba a tomar algunos ejemplos, me llamaba mucho la atención ver, por ejemplo, cómo en el caso de algunas comunidades el inicio del año escolar podía retrasarse hasta 3 o 4 meses en la secundaria. ¿Por qué? Porque estos jóvenes iban a trabajar a minería informal, a tala, ¿no? A veces migraban a la costa o a la sierra para trabajar en jornales. Entonces, eso me parece, digamos, bien importante porque también de alguna manera reta este preconcepto que tenemos muchas veces en la cabeza de que son comunidades, pues, de alguna manera estáticas en el territorio, ¿no?, con poca movilidad, con pocos vínculos, ¿no?, con el mercado, ¿no? Y pues ciertamente hay una serie de matices que hay que mirar, ¿no?, que hay que investigar, que hay que seguir generando datos, ¿no? Y un tercer elemento también tiene que ver con las estrategias diferenciadas de acceso a la educación. Una vez más, retando esta idea de comunidades estáticas, pues también, digamos, dentro de las estrategias de acceso a la educación básica, que de alguna manera también continúan más adelante, está esta idea, pues, de migrar temporalmente, generalmente para la secundaria, a ciudades cercanas, ¿no? Supone un esfuerzo, pues, enorme para las familias y también, bueno, a veces, pues, genera situaciones que digamos, implican dificultades para el cuidado de los hijos, ¿no? Por ejemplo, conocí casos de muchas familias que, por ejemplo, en Puno, por tomarles un caso, ¿no? Una comunidad que estudiamos, que es Cita, que está más o menos a 3 y pico horas de Juliaca, ¿no? A veces los padres con muchísimo esfuerzo enviaban a los hijos a Cita, ¿no?, perdón, a Juliaca, ¿no? ¿Y qué pasaba? Para mantenerse en la ciudad, pues tenían que trabajar, esto derivaba, pues, en menores resultados educativos y también en menor control que tenían los padres sobre lo que hacían los hijos en la ciudad. Entonces, yo creo que, digamos, a modo de pinceladas, no son todos asuntos que tenemos que entender más desde el mundo de la investigación para poder, de alguna manera, dar la foto grande, ¿no? Ahora, moviendo rápidamente a pinceladas alrededor de la educación superior, ¿no? Yo creo que es muy interesante lo que nos comenta Gustavo, ¿no? Porque definitivamente, bueno, es algo que él desarrolla más en el texto, ¿no? Está publicado en el libro sobre discriminación que sacó la Universidad del Pacífico el año pasado. O sea, ciertamente no podemos esperar, ¿no?, que la aspiración para todos los ciudadanos sea por la educación superior. Hay otras opciones en la vida, ¿no?, y eso está muy bien, ¿no? Pero, digamos, en el caso de aquellos que aspiran a continuar ese camino, algo que pienso que también está pendiente en la agenda de investigación es comprender el proceso de toma de decisiones dentro del hogar, ¿no?, y las implicancias que esos tienen para familias con varios hijos, ¿no? Y es algo que, digamos, que es muy interesante, digamos, siguiendo con el ejemplo que les estaba contando para ilustrar lo que estoy diciendo. A mí me tocaba estudiar, cuando vimos 90 estudios de casos de familia, ¿no?, que en promedio tenían 3 y 4 hijos de diferentes edades, ¿no? Como ustedes saben, las transferencias condicionadas van formalmente hasta que los hijos tengan 14 años de edad, pero, digamos, en algunas ocasiones se puede extender hasta cuando tengan 17, 18, que es cuando acaban el colegio, ¿no? Entonces, ahí, digamos, estas familias se enfrentaban el dilema de, bueno, ¿a quién vamos a priorizar? ¿No? Porque evidentemente esta decisión de que alguno de los hijos mayores estudie podía, pues, repercutir en las posibilidades de los menores, ¿no?
especialmente en el caso de las hijas mujeres. Ahora, ciertamente esto no es el objetivo del programa Juntos ni nada por el estilo, ¿no? Pero se lo estoy comentando, digamos, a modo de ilustración y también como de una manera un ejemplo que nos lleve también a repensar, a innovar la política social para atender este asunto de la educación superior, ¿no? Otro asunto importante dentro de esa misma línea, y es algo, digamos, que el IEP está trabajando, el proyecto Nuevas Trenzas ha sacado un estudio muy interesante al respecto, es lo que tiene que ver con las expectativas, con los proyectos de vida de los jóvenes y cómo estamos entendiendo eso. Es algo que yo creo que es trascendental en el asunto indígena, donde, como ustedes saben, a veces las buenas intenciones están plagadas de esencialismo, ¿no? Yo creo que tenemos que tener una mirada muy transparente, ¿no? Tiene que profundizarse la investigación desde los jóvenes para entender cómo cambian las expectativas y cómo estos jóvenes finalmente visualizan su continuidad en la educación y su articulación con el mercado de trabajo, ¿no? Yo recuerdo una vez un entrevistado me dijo, bueno, lo que pasa es que yo no quiero ser pues, ni profesor ni traductor, yo quiero ser empresario del turismo, ¿no? Entonces los pongo simplemente como ilustración de cómo a veces, ¿no? También la misma oferta de programas educativos que están dirigidos a esta población restringen las opciones y no necesariamente las han estado ampliando, ¿no? Entonces, esto como vemos, parte de los desafíos pendientes, y una vez más, algo donde todavía tenemos que seguir generando evidencia, ¿no? Y finalmente, un temita, ¿no? que es un tema también que genera bastante discusión, ¿no? Yo creo que es un tema que debemos reflexionar. ¿Cuál es el posicionamiento de la agenda de la educación superior en el contexto de la gran agenda política de las organizaciones o movimientos indígenas, como prefieran? No voy a entrar en debate si en el Perú tenemos o no tenemos movimiento, porque si no salimos a las 5 de la mañana de acá, pero yo creo que sí es una pregunta sumamente válida, ¿no? Porque yo tengo la impresión que si bien puede haber interés, ¿no? Por parte de algunos dirigentes, uno va a conversar con ellos, te van a decir, es un tema fundamental, importantísimo, ¿no? En las comunidades pues es una aspiración comunal muy importante, pero cuando uno ve cómo queda, o sea, cuál es su posicionamiento relativo dentro de esta agenda que tiene temas pues enormes, como el asunto de consulta previa, ¿no? Los temas extractivos, ve que pues es bastante menor, ¿no? Ahora, ciertamente es un asunto pues, muy complicado, como ustedes comprenderán, para las organizaciones, pues estos asuntos ambientales, vinculados a las industrias extractivas, pues ha presentado una oportunidad importante, ¿no? Tener una visibilidad única en la agenda pública. Hace 10 o 15 años eso en el Perú no sucedía, pero no debe dejar de llamarnos la atención, ¿no? Porque también para empujar este tema, no solamente necesitamos pues que esté el Estado, que esté la sociedad civil, que esté, digamos, refiriendo a las universidades o centros de investigación, o que esté el sector privado, ¿no? También tiene que ser un tema pues que desde las organizaciones indígenas se estime no solamente retóricamente como prioritario, sino que también se impulse en las agendas de negociación. Eso a mí me parece trascendental, ¿no? Entonces, y ya para terminar, quedan acá algunas otras cositas, pero le quiero dar la palabra a Néstor, que siempre tiene cosas interesantes que decir. Creo que como que la gran reflexión, ¿no? Que a mí me deja los datos que nos presenta Gustavo es, okay, entonces, ¿cómo haríamos para que la educación superior, para que el sistema sea más responsivo y más interesado en atender a esos estudiantes indígenas, ¿no? Y lo que me lleva, la pregunta de luego de haber trabajado con economistas algunos años es, bueno, pues ¿qué incentivos tiene el sistema para cambiar? Porque ciertamente no se va a autorreformar, sobre todo en un contexto donde tenemos una educación superior aquí en el Perú que se ha ido masificando, pero ha ido, digamos, tenemos una creciente presencia de universidades, institutos privados de diferente tipo, perfil y calidad, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿qué rol tienen las políticas públicas? ¿Hasta dónde pueden llegar, ¿no? ¿Qué rol tendrían las políticas sociales para generar, digamos, esquemas de oportunidad para este perfil de estudiantes? Y finalmente, ¿qué rol tendrían las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Lo dejo ahí para después seguir conversando. Muchas gracias. Gracias. En general, efectivamente, siento que lo que acá se está, la manera como Gustavo estás abordando el tema, incide en el asunto de la brecha, ¿no? Un poco la desigualdad finalmente. Pero creo que algo que dijo Norma debemos tenerlo en cuenta, y es que finalmente son brechas que se dan a partir de un avance que también incluye a la población indígena. Es decir, en un momento estuve tentado también de entrar a toda esta reflexión respecto a qué implica el acceso para la población indígena, para individuos y personas de comunidades campesinas,
extracción rural, indígena, acceder a la educación superior, ¿no? ¿Qué implicancias tiene esto a muchos niveles, por ejemplo, organizativos y lo que tiene que ver con el movimiento indígena en el Perú, ¿no? Bueno, pero no voy a ir por ese lado, más bien quiero centrarme más en la línea de esto de lo que es exclusión, discriminación o los factores que explican esta situación de desigualdad. Y es ahí donde lo primero que hay que decir es que la educación superior en el Perú no deja de ser, como en el resto de países, más en otros, menos en unos, un acceso limitado y hasta cierto punto privilegiado, ¿no? Hay una serie de información generada por investigaciones más recientes que dan cuenta de que este boom de la educación superior, que implica casi 600.000 estudiantes universitarios, más de 100 universidades en nuestro país, no deja, digamos, de lado una realidad muy clara, y es que existe una relación positiva entre el nivel socioeconómico y asistencia a la educación superior, ¿no? Hay estudios de Juan José Díaz de Grade que comprueba esto claramente, y cómo además esto se ha acentuado en los últimos años, ¿no? Por darles un dato, desde el año 2006 el quintil de mayores recursos representaba el 43% de los matriculados en la educación superior, ¿no? Mientras los jóvenes del quintil más pobre, solamente el 2% del total de la matrícula, ¿no? Obviamente esto tiene directa relación con el tema de la población indígena, porque la población indígena es la base de toda la actividad social. Por lo tanto, acá ya estamos frente a una gran discusión en el acceso a la educación superior. Un segundo comentario que me interesaba hacer era estas diferenciaciones que se deben y se pueden establecer al interior de los grupos excluidos y los grupos étnicos, ¿no? Es interesante en ese sentido lo que realiza el estudio de Gustavo cuando hace estas diferenciaciones dentro de la misma población indígena, entre quechuas por un lado, por ejemplo, y población nativa amazónica, ¿no? Estuve revisando una información que un poco va en esta línea y que quiero compartir con ustedes, y es que datos del año 2007 indican que existiría un mayor nivel o una, digamos, mayor proporción de población indígena aymara en el acceso a la educación superior respecto a la población quechua y respecto a la población nativa amazónica, ¿no? Concretamente estamos hablando acá de educación superior a la cual accede un 8% de la población aymara versus un 6% en el caso de la quechua y apenas un 2%, 2.4% de la población amazónica, ¿no? Acá hay todo, obviamente también todo un tema ahí analizar y profundizar, que Gustavo en una de las ponencias sobre la cual se basa la exposición justamente menciona, ¿no? Y es que hay una serie de factores relacionados al área geográfica de residencia, a la accesibilidad que implica el vivir en una comunidad nativa o una zona rural muy alejada, o para ponerlo más bien en otros términos, en la incapacidad del Estado para hacer cumplir los derechos al acceso a la educación, ¿no? De poblaciones que tienen esas condiciones de vida, ¿no? Un tercer comentario, y tiene que ver con esto último, en las diferencias por grupos étnicos, es que me llamó la atención el hallazgo que Gustavo presenta respecto a la población negra o afrodescendiente. No lo dijo acá, pero sí en el paper él señala que existiría una ventaja relativa de las poblaciones indígenas respecto a ello. En otras palabras, los negros o afrodescendientes en el Perú no están tan mal respecto a y respecto de este indicador que Gustavo está usando para medir el tema educativo, el logro educativo, que es la permanencia en el sistema educativo. ¿De acuerdo? Me interesó mucho porque aparentemente hay una contradicción respecto a los hallazgos que en Grade habíamos hecho allá por el año 2005 respecto a una marcada desventaja de la población negra o afrodescendiente en el acceso a la educación superior universitaria. Es decir, la población negra o afrodescendiente en el Perú tiene una menor proporción de educación superior universitaria. Tengo acá los datos, no hay mucho tiempo para entrar en esto. Esto podría tener relación con otro dato que comprobamos en esa investigación que da indicios de una segregación ocupacional de esa población, que principalmente se ocupaba en ocupaciones de servicios, empleos de servicios, y en mucha menor medida con profesionales y técnicos, ¿no? Lo cual obviamente tiene que ver con el sistema esclavista, con el pasado
que condicionó esa forma de exclusión de esa población, ¿no? Pero este dato del acceso a la educación superior universitaria me parece bien interesante porque acaba de ser corroborado por un estudio de grado que se hizo en 5 comunidades con presencia afroperuana, ¿no? Donde acá tengo la información, por ejemplo, compara uno cuánta población afrodescendiente de esas comunidades accede o tiene educación superior universitaria y es apenas el 5.6%. En cambio, la población no afrodescendiente de esas mismas comunidades, por lo cual estamos controlando por lo menos una serie de variables relacionadas a ingresos económicos, tiene el doble. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo planteo ¿para qué? Lo planteo porque me interesa resaltar mucho esto que Gustavo mencionaba respecto a las complejidades que están detrás de esta brecha y las complejidades que están detrás de los procesos que anteceden o dan o implican esta brecha, ¿no? Y es que en este caso, en el caso de la población afrodescendiente, pareciera, y es algo que habría que estudiar, hasta ahora no se ha hecho, que esto tiene directa relación con un tema de la ausencia de modelos exitosos profesionales, ¿no? Y que tiene que ver con algo que Norma ya mencionó, que tiene que ver con ese asunto de las expectativas, los proyectos de vida, finalmente con las aspiraciones laborales, profesionales de los jóvenes, ¿no? Tercer comentario. En general creo que los temas que Gustavo aborda son muy complejos porque en realidad tanto la educación como el mercado laboral son ámbitos que en sí mismos comprenden una serie de procesos y de espacios que deberían, a través de investigación con la que él ha hecho, ir aclarándose respecto a cómo funcionan estos mecanismos de exclusión y discriminación. En otras palabras, estudios como los de Gustavo permiten ir avanzando en entender estos mecanismos y ir más allá de la generalización de decir la población indígena es excluida o discriminada. No, a través de qué mecanismos, de qué manera, ¿no? Y además, hablar de los grupos étnicos en general también es una generalización sobre la cual debemos trascender y ir un poco más allá. En el caso de la educación, es obvio que existen condicionamientos que parten de y eso Gustavo menciona en el texto de su ponencia, que parten, por ejemplo, de los recursos, los activos y los ingresos familiares que permiten costear la educación, en este caso la educación superior, ¿no? Pasa por el nivel educativo del padre o de la madre, o en este caso incluso ir un poco más allá, el capital cultural que tiene la familia y que le permite modelar expectativas, tener mayores aspiraciones o tener mayores posibilidades de poder desempeñarse o tener mayor logro educativo que los hijos, ¿no? Parte por el tema de la disponibilidad del servicio educativo, la oferta de la educación pública, la ausencia o presencia del Estado, la posibilidad de tener el servicio cerca de la casa, y esto en la educación también se ve en el tema de salud, tiene que ver directamente con el tema de la residencia en zonas alejadas rurales, tiene que ver con los temas de discriminación directa en la escuela. Recuerdo mucho un texto muy interesante de Claire Reid, Las jerarquías invisibles de la discriminación en la ciudad de Huancayo, que no lo he visto mucho, digamos, circulando en el medio académico, pero que da cuenta muy claramente de cómo un niño indígena proveniente de las comunidades aledañas a la ciudad de Huancayo es discriminado en la misma escuela por niños que probablemente los niños amitas se traían como indígenas, ¿no? Esto es esta cosa de la discriminación endógena y finalmente con el tema, y creo que esto es central, de un sistema educativo etnocéntrico, ¿no? Yo creo que esto es clave para poder entender las distancias culturales y los problemas implica tener una población con una cultura y un idioma distinto y un sistema educativo que es absolutamente no solo ajeno, contrario, diría incluso a ese tipo de patrones culturales, ¿no? Entonces, en medio de todo esto hay cosas que digamos, hay procesos, mejor dicho, que yo siento que están detrás de este resultado que aparece traducido, reflejado en la brecha étnica, ¿no? Entre ellos, además de lo que Gustavo ha mencionado, yo creo que está el tema de una distribución desigual del capital cultural, ¿no? Está el tema de cómo, y esto se refleja en el ámbito de la escuela y sobre todo, o también en el ámbito del mercado laboral, ¿no? Los estudios sobre discriminación no hay tiempo de desarrollarlo ahora, pero en realidad da una serie, y estos estudios además, digamos, se han desarrollado en los últimos 10 años, básicamente, ¿no? Entonces son estudios relativamente recientes y dan una serie de información muy interesante que permiten entender mejor qué rol juega cada una de las variables que están detrás de estos procesos de exclusión y discriminación, ¿no? Donde la raza, por ejemplo, que es una de las variables que toma el estudio de Gustavo, es una.
Pero hay otras variables y otros condicionales y procesos que son mucho más difíciles de hacer a través de encuestas o métodos cuantitativos. En este caso, todo el tema de capital cultural, más en, digamos, en esta línea teórica de la sociología francesa, que finalmente explicaría resultados como los que precisamente algunos estudios sobre discriminación de la Universidad del Pacífico han dado, ¿no? Y que tiene que ver justamente también con este asunto que Gustavo mencionaba respecto a las preferencias que existen en la contratación en las empresas o en el mercado laboral, ¿no? En general, y sobre eso quiero hacer un comentario adicional, y es que digamos, hay evidencia hasta ahora no concluyente, no, en todo caso no suficiente, de que existiría alguna forma de discriminación en el mercado laboral y además específicamente de discriminación racial. Sin embargo, también hay otros estudios que dan evidencia contraria, ¿no? Acá no sé, puedo mencionar el caso de un estudio que se hizo desde GRADE con Martín Moreno, también participó Hugo Ñoco, Máximo Torero, donde también se aplicó una metodología de auditoría usando información de la red Cipro-Empleo, y no encontré evidencia de que hubiera una discriminación en el sentido de contratar a personas que fueran racialmente más indígenas que otras, ¿no? Claro, acá vienen todas las precisiones que siempre hay que hacer en este tipo de cosas, y es que esto fue para cierto tipo de ocupaciones. Concretamente hablamos de vendedores, secretarias, de asistentes contables administrativos. Fue además en este tipo de servicio para este tipo de mercado, ¿no? Entonces siempre las investigaciones van a dar luces, son como avances de a poquitos, ¿no? Donde hay que continuar en la misma línea para seguir acumulando evidencia, ¿no? También está el estudio de Marco Castillo, Petri y Máximo Torero, también de tipo experimental, que más bien comprobaría que lo que existe en el Perú sería una especie de, más que discriminación, prejuicios y estereotipos raciales, ¿no? Es decir, lo que ellos sostienen a partir de su evidencia, de la evidencia obtenida, es que ellos hacen digamos, un diseño mediante el cual las personas tienen que elegir aliarse con otras personas para un juego en computadoras, en el cual se ganaba ciertos puntajes, y las personas, cuando recién ven a la persona a la otra persona a través de una foto, hay una preferencia por cierto tipo de personas, ¿no? De personas, por ejemplo, hay una cosa curiosa, ¿no? Altas y mujeres, y personas blancas. Pero después, cuando se les da información acerca de cómo se desempeñan en el juego, y estas personas tienen un buen desempeño, las personas simplemente dejan de lado ese tipo de prejuicios y simplemente ahí eligen a las personas que son más competentes, digamos así, ¿no? Lo cual, en términos de lo que es la vida social y económica real, estaría demostrando que los prejuicios y los estereotipos en un mercado en el cual existe información, un mercado que funciona, desaparecerían y la discriminación ya no existiría, ¿no? Menciono solo estas dos investigaciones para señalar eso, ¿no? De que en realidad el asunto es complejo, no niegan en este caso la investigación que Gustavo ha hecho, porque esto requiere otro tema. Solamente ahí, en todo caso, en este tema, para enfatizar ese asunto de la complejidad, cuando se hace este tipo de estudios, específicamente hablando de discriminación racial, por ejemplo, el tema de la belleza me parece bien interesante que se haya incorporado en un estudio que ahora presenta Gustavo, porque efectivamente en otros países se ha demostrado de que la belleza es un factor que, digamos, da ventaja a las personas para acceder a ese tipo de empleos y sobre todo para tener una movilidad interna, ¿no? Dentro de las empresas, ¿no? Solamente hay una reflexión, sin embargo, que yo quiero hacer es que en el caso del Perú, la belleza es de alguna manera un tema difícilmente disociable de la concepción racista que nosotros los peruanos tenemos, ¿no? Un poco me inscribo acá en la perspectiva del aporte de Gonzalo Portaterrero en los años 90, cuando él hablaba de que el racismo en el Perú adquiere la forma de racismo estético, ¿no? De nada más haría esa observación, que sería en realidad la única más de tipo quizás metodológico, ¿no? En el sentido que podría haber una especie de, para decirlo casi en términos de los economistas, una especie de endogeneidad, ¿no? Un poco, en otras palabras, hasta qué punto esas personas que fueron clasificadas como más bellas precisamente eran más blancas, probablemente, ¿no? Entonces, bueno, y finalmente, creo
por un tema de tiempo creo que... Sí, está abajo. Quería mencionar el tema de que finalmente la raza es una de las posibles, digamos, dimensiones o variables que intervienen en el momento en el que, digamos, se hace este tránsito de la educación al mercado de trabajo, ¿no? Pero creo que es importante recordar que finalmente este tránsito implica una serie de etapas, momentos, mecanismos y procesos en los cuales puede estar dándose esta discriminación, ¿no? Y que esta discriminación, y es ahí donde yo un poco quizás insistiría en la necesidad quizás de distinguir las formas de discriminación, ¿no? Es decir, no es lo mismo en este caso que una persona indígena no sea contratada porque no cuenta con ciertas credenciales educativas o con cierto nivel educativo, a que una persona indígena no sea contratada porque contando con esas credenciales se le discrimina por ser indígena. Pero incluso el hecho de discriminarlo por ese motivo puede deberse a varios factores. Puede deberse al hecho de que las personas, los empresarios o los contratantes, digamos así, asumen que una persona indígena no tiene, digamos, de por sí no tiene, o qué va a saber, o que generalmente las personas indígenas no tienen un nivel educativo competente. Entonces hay un de prejuicio, ¿no? Y que opera a través de esto que los economistas llaman la discriminación estadística, ¿no? Pero también podría deberse al hecho de que las personas indígenas en una empresa no van a manejar las habilidades sociales que se supone son requeridas y necesarias para poder desempeñarse dentro de ciertos tipos de empresas. Por ejemplo, sector moderno, grandes empresas, ¿no? Y acá finalmente vinculo eso, por ejemplo, con los hallazgos de otro estudio de la misma Universidad del Pacífico, donde encontraron que efectivamente hay dentro del interior de las empresas ciertas restricciones y barreras para las personas no blancas, digamos así, para poder ascender dentro de la misma empresa, ¿no? Y acá lo que me pareció bien interesante del estudio fue que en las entrevistas ellos abordan y digamos, permiten que aflore un tema que tiene que ver con este asunto de existe una especie de capital cultural, una especie de códigos, una especie de digamos, de patrones culturales que tienen que ver con un aprendizaje que viene desde, desde mucho más atrás, ¿no? Con la socialización, la familia, y en fin, y esto tiene que ver con el entendimiento de ciertos códigos, con ciertas redes sociales, el manejo de cierto lenguaje, y el tema del lenguaje es muy importante porque al final, ¿qué pasa con una persona indígena que accede a la educación superior y es un profesional? Probablemente va a tener una forma, un manejo del lenguaje distinto a una persona de clase media, urbana, con una socialización absolutamente distinta a la suya, de origen rural, en una lengua que no es el español, etcétera, etcétera. Entonces, el tema del lenguaje también es súper complejo, porque no solamente es el hecho de hablar español o hablar quechua, es el hecho de manejar, hasta además pasando por el tema del acento, ¿no? En fin, solamente finalizar con la idea que dentro del mundo laboral hay distintas etapas, procesos, espacios donde se puede dar estos mecanismos y estas barreras de discriminación y exclusión. Empieza con el tema de la graduación y la profesionalización, que Gustavo demuestra muy bien cómo hay una especie de encantamiento, cómo ahí tienen las de perder las personas indígenas, pero sigue con el tema de la información sobre oportunidades laborales y profesionales, ¿no? Es decir, obviamente quien está en ciertos espacios, quien vive en ciudades, quien tiene ciertas redes, va a tener mayor conocimiento de mejores oportunidades laborales, o de capacitación incluso. Yo me acuerdo que en una evaluación que hicimos del programa Pro Joven, eso marcaba una gran diferencia, es decir, el hecho de enterarse de que existía un programa así. Un chico de Yapatera, un chico de la Sierra Rural de Cusco, no sabía ni que existía Pro Joven. En cambio, un chico de Lima sí, y eso ya marcaba una diferencia simplemente de información y por lo tanto de oportunidad. El tema de contactos y redes, el capital social que sirve para conocer determinados círculos que permiten conocer las oportunidades de empleo. En fin, la diferencia entre el mundo asalariado, el emprendimiento y el tema de la postulación, que ya es otro momento, ¿no? Es interfase de la misma postulación, ¿no? Porque lo que Gustavo explicó hoy día es el hecho del envío del currículum, que no es más que el proceso previo a la entrevista. Entonces, en otras palabras, puede haber un proceso posterior, que es la misma entrevista donde la persona de rasgos no blancos, o si, en fin, etcétera, etcétera, queda excluida, ¿no?
pero finalmente incluso el acceso y la permanencia en el trabajo y la movilidad interna que pueda tener esa persona también puede estar condicionada por su origen étnico. Gracias, Néstor. Yo coincido y comparto las limitaciones y la complejidad de los temas. Los estudios que he presentado aportan de manera limitada pero acumulativa, como diría Néstor, para ir entendiendo esta complejidad. Solamente algunas aclaraciones. Sí, cuando se trató de separar hasta donde se podía el tema de origen racial vía apellidos y la belleza, claro, el ranking de la belleza no era, pues, a los jurados no se le ponía fotos de todas las razas, sino ya dentro de las que estaban clasificadas como raza indígena, un ranqueo interior para tratar de separar, pero claro, es como tú mencionabas el trabajo de Gonzalo Portocarrero, es difícil, ¿no? de desenredar eso, pero digamos, la manera como nos aproximamos fue haciendo esa distinción y haciendo los rankings internos de cada grupo de fotos, y creo que ayuda a separar un poco. Por supuesto que no lo logra en su totalidad, es un fenómeno demasiado complejo. El tema de prejuicio versus discriminación me parece bien interesante lo que reseñabas respecto de este experimento que se hizo en Grade, que luego de conocida la información, la discriminación bajaba sustantivamente. Yo creo que esa es parte del reto de políticas, ¿no? Si tanto tenemos ahora un país orgulloso de nuestra diversidad y de que en realidad la diversidad nos genera potencialmente ventajas competitivas para insertarnos en el mundo, es precisamente el rol de los educadores y de los políticos tratar de demostrar las ventajas de esa diversidad y que no necesariamente significa menos productividad en el mercado internacional, sino todo lo contrario, más bien un producto auténtico, diferenciado de una comunidad indígena alejada puede tener muchísimo más valor en el mercado mundial que un producto estandarizado, producido, pues, en serie por blanquitos, por ponerlo, ¿no?, de manera estereotipada, si quieres, pero creo que es parte de esos retos que tenemos que atender ahora en la política a partir de esto que estamos encontrando. Ahora, respecto de los datos un poquito contradictorios para el caso de afrodescendientes, yo creo que en parte el problema es porque los tamaños muestrales, ¿no?, en el caso de encuestas como la ENAO, no permiten realmente, ¿no?, realmente con precisión, ¿no?, capturar lo que está pasando ahí, y en ese sentido las encuestas especiales o sobre muestras para grupos como afrodescendientes ayudarían mucho para entender mejor lo que está pasando, ¿no? Porque sí es cierto que hay algunas cosas que quizás divergen de nuestra percepción de lo que vemos cotidianamente, ¿no? Se dijo tanto que ya hasta ya no soy blog. Sí, ya no, yo creo que lo voy a dejar aquí para dar idea. Solamente quería aclarar algunos temas metodológicos y más bien abrir la mesa desde mi parte. Seguramente Ricardo tiene comentarios. Yo quería preguntarle Lo vamos a tener que esperar. Yo quería preguntarle a Gustavo y también a Norma y a Néstor si ustedes observaban de la incidencia. Quería llegar más bien al tema, las reflexiones que se están haciendo al tema de las profesiones y al tema de los sistemas de profesiones que
existen en el Perú que en mi concepto son regionalmente condicionados, ¿no? Y esto a veces es invisible porque estamos hablando de discriminación y estamos hablando de la discriminación que se puede realizar individualmente, individuos que, bueno, intentan entrar al mercado laboral en ciertas condiciones, pero la discriminación también está estructurada, la verdad. Entonces, está estructurada en dimensiones como esto que quiero decir, hay sistemas de profesiones que están regionalmente estructurados y que no tienen no solamente tienen que ver con cómo la economía funciona regionalmente, territorialmente, sino que también tiene que ver con que institucionalmente desde las universidades, desde los programas que el Ministerio de Educación orienta, desde lo que piensan los que diseñan las políticas, se ve como profesiones que son más adecuadas a los estudiantes de origen indígena, ¿no? O sea, y ahí hay muchos estereotipos, ¿no? Entonces yo entiendo, yo siempre quiero entender por qué se asocia a los estudiantes de origen indígena con profesiones que son sobre todo rurales. Entonces está la importancia de la ingeniería agronómica, de la docencia en escuelas rurales, y yo sé que pensando estratégicamente en el desarrollo económico es necesario este tipo de ocupaciones, las profesiones son centrales, pero sin embargo también hay una tendencia, creo, a reproducir un estatus que siempre va a limitar el acceso y el desenvolvimiento de los estudiantes de origen rural en un sistema profesional que porque está segmentado, porque está estructurado, digamos, no va a permitir que se ubiquen en otras ocupaciones y que además tengan trayectorias de movilidad social ocupacional, en este caso, que sean más abiertas, ¿no? Y que no estén tan segmentadas. Y si Gustavo había podido encontrar en su balance de investigaciones o en la literatura en general sobre esto, y pensando más nacionalmente, esta incidencia de los sistemas profesionales regionalmente, digamos, condicionados. Gracias, Tania. Bueno, quisiera terminar con algunos comentarios, tanto a la exposición de Gustavo y como a los comentarios también de los compañeros de la Católica. Los datos cuantitativos que ha expuesto Gustavo me parece a mí que es una radiografía de lo que pasa en los países de la región, y concretamente en el caso boliviano es muy parecido. Pero también aquí yo quisiera, a veces los estudios estadísticos nos dan bastantes pistas, pero creo que falta el otro complemento. O sea, ¿por qué esto? ¿A qué se debe? ¿Qué causas? ¿Qué tendencias? Porque son los datos, si solo describimos los datos no podríamos encontrar posibles salidas, posibles soluciones. Entonces, habría que complementar esta investigación con investigación más colectiva etnográfica. Luego también es importante diferenciar, o sea, no solo ver el tema de educación superior y porcentajes de forma genérica, hay que diferenciar. En el caso boliviano no es lo mismo hablar del pueblo aymara que del pueblo yuracaré o que el pueblo quechua. El pueblo aymara, por su tradición, por su cercanía, incluso por el hecho de que siempre está obligado a diferentes tipos de Estado, cosa que en Tierras Bajas no ocurrió lo mismo. Ahí en el pueblo aymara, gente con acceso a educación superior, incluso a nivel de maestría, doctorados, pero en Tierras Bajas podemos contar con los dedos si hay o no, incluso licenciados, ¿no? Entonces había que diferenciar eso, porque no conviene poner a todos bajo una sola categoría. Luego otra cosa que un poquito también ver, o sea, ¿qué estamos entendiendo por indígena? ¿Cuál es nuestra fuente? En el caso peruano, que entiendo que es más complejo, nosotros en Bolivia hemos luchado a que al menos los censos sí nos permitan diferenciar, y básicamente en el caso boliviano diferenciamos por dos variables: uno, lengua materna, y lo otro que se ha peleado a ver, la autoidentificación. Sí, a veces nos aproximamos, pero esa aproximación no siempre nos aproximan a la verdadera realidad. Quisiera leer aquí parte de un testimonio de un dirigente quechua
que cuando se presenta el Consejo Universitario de la San Simón, porque la San Simón, bueno, como toda universidad pública, tiene su consejo universitario e invitan ahí a dirigentes indígenas para ver a ver qué expectativa tienen, qué piensan de la universidad pública. Esto es de hace 7, 8 años. Y lo que dice el señor: no sé por qué tanto se preocupan ustedes ahora de eso que llaman acceso a la universidad. Desde hace años que estamos en la universidad, pero ustedes no nos ven. Eso no es el asunto. El problema es que entramos indios y salimos blancos. Esa es la cuestión que ahora debe atender la universidad. O sea, con esta frase quiero orientar el debate. O sea, yo creo que lo que se trata no tanto es discutir ahora el acceso. Ayer el compañero Johnny nos contaba el caso de la Amazonía. En el caso de San Simón de Cochabamba, yo diría que la población de los pueblos indígenas durante su lucha por el acceso a la educación superior se han inventado diversas estrategias para entrar, propuestas o programas de propedéutico, de becas, de acceso, varias modalidades. San Simón debe tener por lo menos un 40% de población indígena. Perú, conozco la Universidad de Puno, 99.9% de población indígena. Entonces la discusión no está tanto en el acceso, está cómo hacemos que desde la expectativa indígena que esas universidades sean más pertinentes y que realmente respondan a sus expectativas. Entonces considero de que al menos la demanda indígena en América Latina no está tanto en entrar, sino en transformar, en interculturalizar. Y de ahí también se toma lo que ayer discutía también la compañera Gabina, ¿no? O sea, tampoco la salida está en formar universidades indígenas. O sea, no nos pasemos de un extremo a otro extremo. Más bien está en interculturalizar las universidades públicas para que responda a las expectativas. Ahora yo diría, ¿por qué no habrán entrado en tierras bajas? Quizás no es tanto también porque no hay educación secundaria, sino que no responde a sus expectativas. Y el día en que esa universidad realmente dé respuesta a lo que ellos quieren, quizás va a haber mayor acceso, porque ahora estudian Derecho, estudian Medicina, y saben que eso no va a servir ni para ellos ni para su comunidad. Entonces quizás no se esfuerzan en entrar. Pues creo que la clave está en ver cómo hacemos que la universidad pública sea más pertinente, incluso a nivel político y a nivel sociocultural. Gracias. Jesús. En sí el tema es, bueno, muchos no me conocen, Jesús Espinosa, Oscanoa. Yo puedo considerarme que soy un líder quechua, ¿no? Yo soy agrónomo. Bueno, he visto a 3 universidades, la ponencia de Gustavo interesante, Norma y Néstor, todos de universidades particulares, privadas, ¿no? Y yo digo, ¿dónde están las nacionales? Yo vengo de la agraria, no soy profesor, no soy autoridad en la agraria, pero bueno, voy a sacar la cara por la universidad. Es interesante, el tema es complejo. Acaba de decirlo el amigo de Bolivia. Muchos entramos a la universidad, o sea, la universidad no sabe que dentro de su comunidad universitaria ya existen indios, ¿no? Uno de ellos, yo puedo decir, pues yo no puedo decir, yo soy indio, ¿no? Ayer decíamos, ¿no? Hay 2 mundos, un mundo moderno, un mundo andino, ¿no? Yo represento a las comunidades del centro, Pasco, sur de Pasco, norte de Junín, Selva Central, ¿no? En la frontera entre la selva del central Perú y los Andes centrales, la comunidad de Cancocha. El tema de discriminación, acceso digamos, al empleo, oportunidades, ¿no? Es un tema de muchas variables. Por ejemplo, nosotros hemos venido viendo en la comunidad a la que pertenecemos, hemos creado 5 Facebook. Y parece mentira.
donde hemos encontrado un nicho importante donde no vemos discriminación, es en estas redes sociales, en el Facebook. Y justamente ayer, ¿no? Por ejemplo, luego de salir del taller, ¿no? Una propuesta de negocios que recibo de un grupo de empresarios de acá de Lima, ¿no? Decía la amiga, ¿no? Los indios, los quechuas buscan carreras agrarias, también yo soy agrónomo, pero no necesariamente soy consultor de negocios, ¿no? Hasta un gremio importante, empresarial, nacional, nos llama, ¿no? De vez en cuando. Bueno, y hay que cobrarle, ¿no? Y más aún si tienen fondos, cobran a sus asociados un promedio de 150, 200 dólares y hay que cobrar, ¿no? Entonces, quizás es la visión. El enfoque estadístico está bien. A ese enfoque estadístico hay que darle una interpretación de cualitativo, yo diría, ¿no? Nosotros no existimos en las estadísticas, ¿no? Nadie nunca nos ha visitado, ¿no? El INEI en el último censo agropecuario llegó a la comunidad y le dijimos el problema que tiene la escuela, ¿no? Tenemos una escuela que hace algunos años atrás tenía un promedio de 300 alumnos, una escuela de primaria. Ahorita la situación es dramática, solamente llega a tener 5 alumnos, ya está por desaparecer. Mandan a los peores profesores, el Estado, ¿no? Entonces es irresponsabilidad del Estado. Por eso es lo que ayer yo decía, no hemos planteado nosotros en la asamblea una alternativa. Nosotros trazamos el emprendedurismo que se ha planteado en este seminario, es algo interesante. ¿Qué hacemos? No es pedir. ¿Qué alternativa damos? Nosotros hemos planteado la organización de un centro de educación superior técnico comunal para capacitar a los comuneros, hijos de comuneros, ¿no? Yo mismo, ¿no? Como dice el amigo boliviano, yo quise pasar un poco desapercibido porque la modernidad ya uno lo jala, ¿no? Pero la comunidad me llama, me jala la oreja y me dice, no, tienes que ocupar un cargo. Entonces, por favor, Jesús, entra en el comentario porque todavía quedan 4 más. Esto nomás, y yo quisiera felicitarles y solamente una sugerencia, las ponencias, ¿no? Si hay posibilidades de que nos puedan hacer llegar, sería interesante, ¿no? Tanto de Gustavo, de Norma y de Néstor, ¿no? Algunos alcances, resúmenes. Muchas gracias. Gracias. Primero, parece ser que ante recursos escasos sigue siendo más importante cerrar brechas de activos que dedicarnos a diseñar y a gastar esfuerzos en política contra la discriminación racial en este caso. En Chile estamos en una discusión muy particular respecto a este tema, ¿no? Porque muchas veces generalmente la discusión tiende a encapsular y no a ver la globalidad. Entonces quería ver un comentario respecto a ese punto. Y al otro, que también va en el mismo sentido, la discusión sobre calidad bajo versus acceso arriba. También hay un trade-off y parece que en nuestros países, aunque tiene mucho glamour dedicarse a la discusión de acceso universitario, de la universidad y los jóvenes de la universidad y eso, todavía tenemos falencias, ya no acceso en la enseñanza, primeras enseñanzas en los ciclos básicos, pero sí claramente hay temas de calidad que están ahí apretando mucho el zapato. Entonces, desde el punto de vista de las políticas públicas, la pregunta de Gustavo, ¿dónde él piensa que hay que poner todavía el acento en nuestro país? Gracias. Johnny. En sí, lo que me antecedió el hermano es, ayer lo dije claramente, ¿no? O sea, la investigación ayuda al menos a tener una visión dónde estamos, ¿no? Igual que en los resultados de los proyectos, es más cuantitativo que cualitativo. Entonces la idea es un poco ir más allá, porque el tema el acceso a la educación para los indígenas hay muchas, ¿no? Hay becas, hay proyectos, hay apoyo de las ONGs,
pero si hoy día debemos saber cuántos indígenas amazónicos están ahí flotando, ¿no? Flotando. Porque si bien es cierto, la investigación dice que hay trabajo, pero el resultado es que hay discriminación en ese puesto de trabajo, ¿no? Pero por el otro lado, ¿cuántos de los indígenas, de acuerdo a la especialidad que requiere esa empresa, están ahí sueltos? O están aquí en la ciudad, o están en sus comunidades, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo actualmente los profesionales indígenas que egresan de las universidades? Por otro lado, el tema de la productividad y menos productividad. O sea, va a haber siempre diferenciación entre dar la oportunidad a un profesional indígena para que desarrolle en la comunidad, que darle oportunidad de trabajo aquí en la ciudad, ¿no? Entonces habría dos diferenciación de productividad para los profesionales indígenas, ¿no? El tema de la educación en las comunidades es bastante pésimo, diríamos. Yo me acuerdo de la organización regional de pueblos indígenas ARPI hizo una evaluación a los alumnos con profesores bilingües y no bilingües, porque ARPI quería plantear una propuesta educativa de acuerdo a lo que requería la comunidad, que sus hijos aprendan. Entonces a mí me tocó hacer una evaluación en 6 comunidades nativas. La única diferencia era que estaba un profesor hispanohablante y la otra escuelita tenía un profesor bilingüe. Entonces ahí saco 2 conclusiones en que existen profesores bilingües que están conscientes de que son ellos quienes tienen que tomar la batuta para el desarrollo de la comunidad. Pero también existen profesores bilingües que solamente por cuestiones de no encontrar trabajo, porque no son de la especialidad de educación, sino que han terminado el 5º año de secundaria o han terminado otras carreras, y por querer trabajar, ingresan a ser profesor. Entonces esto a modo de comentario y un poco la reflexión para dónde queremos apuntar esto de tener en bandeja profesionales indígenas y que ellos tengan oportunidad, acceso a los puestos de trabajo que puede haber tanto en la ciudad como en su misma comunidad, en su mismo pueblo. Gracias. Solo mencionar algunas cosas que tienen que ver con los hallazgos preliminares del estudio que estamos haciendo nosotros, que terminamos sobre esta investigación sobre formación de profesionales indígenas y empleabilidad, que tiene que ver con 4 puntos que espero ayuden a desordenar un poco más el tema. Uno es que no hay que perder de vista que la expansión, por lo menos en el Perú, la expansión de la educación superior está siendo una expansión absolutamente desordenada. Y en este desorden, que implica desregulación, que implica poco control de la calidad, esta expansión, lejos de tener los beneficios de democratización, lo que está haciendo es castigando a aquellos que provienen no solo de los quintiles más pobres, sino que incluso teniendo mediano acceso y no perteneciendo a los quintiles más pobres, tienen serios problemas también porque la oferta se segmenta cada vez más. Entonces, creo que eso hay que tener en cuenta, porque cuando Gustavo nos presenta el primer gráfico de cómo va cayendo y cómo se va abandonando en el camino, es verdad que existen muchos programas, es verdad que existen muchas becas y es verdad que existe mucha oferta, pero es verdad que también existe un gran vacío para poder albergar toda esta demanda de educación superior, más aún cuando vemos que en el caso de la secundaria
el tema se vuelve cada vez más auspicioso y hay cada vez más gente terminando secundaria, y si uno mira los datos, una de las curvas de Gustavo, aún más poniéndole suma al tipo de educación secundaria, vamos a ver que esa expansión de la secundaria se ha producido justamente por la rural, por la urbana, que ya había alcanzado niveles más altos. Entonces ahí hay un nexo importante que hay que ver. El segundo es que efectivamente, y acá hay un comentario muy interesante de Tania, que tiene que ver con el tipo de oferta de educación superior dirigida a pueblos indígenas, ¿no es cierto? Que está segmentada, pero también tiene una razón de ser, y es que hay que recordar que la educación fue una de las conquistas de las organizaciones indígenas en América Latina, y por lo tanto, al conquistar la idea de tener una educación intercultural bilingüe y de educación básica, requerían también de profesionales docentes que puedan implementar esta apuesta política. Y entonces es claro que esto ha ocupado el mayor espacio de la oferta de la educación superior, seguido por carreras vinculadas a las actividades rurales. No obstante, no ha sabido tampoco quebrar esa inercia, y entonces cuando uno mira la oferta latinoamericana de programas de formación dirigidos a pueblos indígenas o vinculados a pueblos indígenas, mayoritariamente sigue siendo asociados al tema de formación docente o asociados a la educación, es decir, tampoco hemos podido en la discusión romper esa inercia. El tercero y el cuarto, que ya son cuestiones más para discutir más de una perspectiva hacia atrás, tiene que ver con lo fundamental que resulta definir la identidad de indígena a la hora de hablar de educación superior y mercado laboral, ¿cierto? Es decir, aquellos trabajos que nosotros hemos hecho entrevistando a profesionales indígenas que están asociados a la agenda política indígena no tienen ninguna relación con las expectativas laborales de aquellos étnicamente indígenas, ¿no es cierto?, por lengua materna, por autodescripción, según la ENAO, porque pueden relacionarse con el mercado de una manera distinta. Esto no quiere decir que haya unas barreras de discriminación del otro lado, ¿no es cierto?, pero acá es muy importante la definición de identidad étnica que estamos utilizando. Cuando yo entrevistamos a los líderes indígenas en Bolivia y en Perú, que habían asistido a programas claramente interesados en formar una masa que permita llevar adelante una agenda política indígena, no tiene nada que ver con aquellos indígenas profesionales, por ejemplo en Chile o en Perú también, que no formaban parte de este circuito de agendas políticas, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una discusión que hay que dar, y que de alguna u otra manera Néstor la mencionaba. Y el cuarto y último punto tiene que ver con algo que cada vez en las discusiones en el grupo nos saltaba a la vista, que con el mercado laboral se le está exigiendo más o menos lo que se le ha exigido a la educación superior cuando se relaciona con las poblaciones indígenas, y que Guido lo mencionó muy bien, porque es una bandera de la fundación del PROIVANDES y de la maestría, que tiene que ver con la interculturalización de la universidad. Así como empezó exigiéndose la interculturalización de la educación básica, luego pasó la interculturalización, y ahora se está exigiendo de alguna manera interculturalizar también el mercado laboral y también el mercado de trabajo. De hecho, hay experiencias, por ahí debe estar Raúl, ya lo vi con el reducto del ojo, hay experiencias que el IEP ha sistematizado y ha trabajado de cómo buscar colocar identidades culturales en negocios en zonas rurales se ha constituido en un plus, más allá de la definición de identidad cultural para esos negocios, ¿no es cierto?, en algunos casos más inventada que en otros, pero en todo caso con un sello étnico fuerte, hacen que se vuelva un plus. Entonces la barrera ya no es necesariamente yo cuando este mercado laboral monolítico, sino decir que puedo aportar desde mi etnicidad y desde mi posición respecto al conocimiento o al propio trabajo, un plus que debería ser tomado en cuenta para mejorar la situación y el desarrollo de la comunidad y de la sociedad. Entonces, ahí hay también, creo, un nicho importante de discusión respecto de la interculturalización del mercado laboral, antes que
antes que no tomar en cuenta los aprendizajes en el campo educativo, en el que el pelear por tener universidades indígenas, el tener programas indígenas, no termina solucionando todas las necesidades que las poblaciones indígenas tienen. Entonces, esos son solo como unos 4 puntos que me parecía, no podía dejar de decirlos. Entonces la discusión entre urbano, rural y qué es lo pertinente para estos dos mundos, pues sería un punto pues muy interesante de discusión, al igual que individuo, comunidad, porque precisamente las demandas por la educación superior y la creación de las universidades están haciendo ese llamado por una educación más pertinente y para que el mundo de la universidad no saque a la gente de los espacios. Entonces la pertinencia de los programas y la necesidad y el reclamo frente a qué es lo que necesitamos y cómo esta gente va a servir a la comunidad, y no tanto formar individuos, sino sujetos sociales que tengan un aporte muy importante para sus pueblos. Entonces creo que eso es muy importante en esta discusión. Quisiera preguntarles si realmente, si le preguntaran a los amazónicos, a los quechuas, aymaras, ¿no? Yo estoy seguro que le puede decir que no necesitan ese tipo de profesionales que forman las universidades. Les invito a que revisen las currículas de las universidades, los planes de estudio, con qué perfil, cuál es el principio que rige para formar un profesional en las universidades. Es la competitividad, la demanda laboral. ¿Y quién lo hace? La oferta laboral. Las empresas. Los profesionales que salen de las universidades, yo les invito a las mesas de negociaciones por los conflictos socioambientales, en las negociaciones por las concesiones mineras, contra las concesiones mineras. Los profesionales, ¿a favor de qué están? ¿Están a favor de nosotros? Los profesionales nos traen discursos totalmente de una mentalidad, o sea, colonial, vienen de convencernos a que debemos aceptar el consumismo, debemos aceptar, no despreciar, debemos de deshacernos de aquel espacio, de aquella cosa para ellos, ¿no? Para ustedes de repente también cosa, pero para nosotros es nuestra madre, la naturaleza. Nos obliga a abandonar a nuestros profesionales, los transforman en capataces. ¿Para qué? Para que después vayan a transformar a esos jóvenes, ¿no? Para que después sean, ¿no?, la pieza que sostiene, ¿no?, todo este sistema mercantilista que ni un profesional prevé a futuro a qué nos va a llevar. Estoy más seguro que antes, ¿no? Bueno, estoy acá en Lima y después de haber visitado a Guatemala, porque, bueno, en representación de las organizaciones indígenas, ¿no?, fui a una asamblea general, ¿no?, allí, que el Perú, a diferencia de otros países, está más cerca a terminar como algún país en África, porque acá no hay ni una institución que ponga reglas estrictas para frenar la contaminación, la depredación, ¿no?, ya sea no solamente de la sierra, sino de la Amazonía. Los profesionales, ¿no?, se van a su lado y transformando a los jóvenes, ¿no?, y las universidades no hacen nada. Esperaría yo que se preocuparan, ¿no?, por el futuro de sus hijos, no por el futuro de nosotros. Preocúpense por el futuro de sus hijos. Si va a haber sostenibilidad de abastecimiento de recursos hídricos, si va a haber sostenibilidad, ¿no?, de calidad de suelos. ¿Cómo puede ser que tengamos un Ministerio del Ambiente y un Ministerio de Agricultura que nos muestre que acá se está produciendo las mejores uvas que en la China? Que en la China no, pero que hace 20 años en la China producía lo mismo. ¿Pero qué? ¿La tierra acaso no se desgasta? Los suelos se desgastan. Entonces, bueno,
discúlpeme digamos, por alargar este espacio, pero bueno, eso sería un comentario. Y una pregunta también que, como le decía, ¿no? ¿Será realmente los profesionales que necesitan las comunidades para sostener, ¿no?, el futuro? Gracias. Gracias. Solamente comentarle una pregunta que hizo Eduardo, me parece muy interesante y pertinente, ¿no? Él lo ponía en una cuestión bastante excluyente, ¿no? Si hay pocos recursos, o lo dedicamos a cerrar brechas, cobertura, calidad de la básica, o a promover políticas antidiscriminación en la superior. Bueno, yo no sería tan extremo, no creo que sea tanto blanco y negro, se puede hacer un poco de los dos, porque en muchas de las políticas antidiscriminación en realidad en términos económicos no son tan costosas. Hay dispositivos legales, cosas que en realidad no consumen tantos recursos del presupuesto público. Pero en cuanto a presupuesto público sí estaría más de acuerdo en que hay todavía brechas de calidad y de cobertura muy fuertes, que esa sí demanda mucho más recursos públicos de la mayor importancia que hay que destinar. Y con Ricardo estamos ahí en el Consejo Nacional de Educación siempre dando la batalla para que esas cosas sucedan, aunque pocos nos escuchan, pero ahí estamos. Gracias. A mí me quedé muy motivada, ¿no?, por el comentario que había hecho Tania sobre esta, finalmente la reflexión que ella plantea tenía que ver con la forma como se estaba, digamos, conceptualizando las expectativas, ¿no?, a futuro de los jóvenes indígenas. Yo creo que es la preocupación que está detrás también del comentario que hizo Jesús, el comentario que hizo yo, el comentario que acaba de hacer el colega Aymara, ¿no? Y yo siempre me he preguntado, por ejemplo, digamos, dentro de esta gran discusión entre políticas públicas, etnicidad, ¿no?, ¿cuáles son los prejuicios, los preconceptos, los imaginarios que, bueno, no solamente hay dentro de la academia, sino dentro de la misma cooperación internacional, dentro de los tomadores de decisiones? Yo creo que es algo que también tenemos que empezar a pensar, a investigar, a dilucidar, ¿no? Y dentro de lo que es, digamos, la población indígena, por decirlo de esa manera, muy importante lo que mencionaba Ricardo, ¿no? Tomar en cuenta, digamos, lo que puede ser también la diversidad de visiones, ¿no?, dentro de, digamos, diferentes generaciones de dirigencias, ¿no?, dentro de, digamos, personas indígenas urbanos que no tienen, digamos, participación en alguna organización, y aquellos que sí la tienen. Yo creo que es parte de ese esfuerzo que nos invitaba la última intervención de poder mejorar nuestra comprensión sobre estos asuntos, ¿no? Y sí, yo creo que para mí es sumamente importante, ¿no?, dejar detrás esas miradas esencialistas, estáticas hacia estas poblaciones que ciertamente han cambiado muchísimo y más bien tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no?, en cuanto a agenda de investigación. Gracias. Es este tema de la definición de quién es indígena, ¿no? Creo que eso es parte de la discusión, porque tiene que ver con una cuestión conceptual, una cuestión metodológica y una cuestión política, finalmente, ¿no? Es decir, solamente quisiera mencionar ahí que debemos ser conscientes que cuando hacemos este tipo digamos, de revisión de los hallazgos, las investigaciones académicas sobre este tema, estamos abordando una serie de temas muy complejos que necesariamente tienen que ser operacionalizados a través de formas que de hecho en los últimos años han sido diversas, han sido incluso, digamos, a veces complementarias, pero yo diría como que abordan distintas dimensiones que tienen que ver con este asunto de la etnicidad y la raza, ¿no? Ahora, lo que pasa es que lo interesante del caso es que si bien actualmente la autodefinión o autodescripción étnica es, digamos, la norma que políticamente se reconoce como la más adecuada, sin embargo, cuando se estudian problemas de exclusión y discriminación, hay otra serie de dimensiones que tienen que ver con esas otras maneras de entender la etnicidad y que son esas miradas más externas o esas maneras de categorización y que sin embargo son útiles para entender la forma de exclusión y discriminación o determinadas formas de exclusión, por ejemplo el tema del racismo, ¿no? Si en otras palabras, es un asunto complejo, porque en realidad hablar de raza indígena es muy difícil, ¿no? Sostener eso. Creo que me parece que estoy seguro que los que estamos acá mantenemos
la idea de que no, digamos, no esencializa, de que no existen rasgos, características propias ni culturales, ni tampoco, mejor dicho, inmanentes propias tradicionales, y menos aún fenotípicas que definan, en este caso, la identidad de las personas indígenas. Pero, sin embargo, ahí viene el asunto y la parte, digamos, que hace más difícil todo el tema. Sin embargo, para los otros, digamos así, existen características socialmente construidas y, en el caso peruano, por ejemplo, determinadas formas de identificación racial que la gente asume que son indígenas. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Es decir, en otras palabras, cuando Gustavo presenta un estudio como este y señala que ha habido personas que han clasificado racialmente a las personas, obviamente estamos hablando de una clasificación que es socialmente construida. ¿De acuerdo? Creo que eso es obvio, pero es necesario decirlo porque tiene que ver con este asunto de la identidad. Una identidad, además, que en el caso peruano se ha abordado de distintas maneras. Es decir, dependiendo de cómo se defina indígena, tenemos en el Perú desde un 19% hasta un 75% de la población indígena, pasando por distintas formas de representación. Es decir, de hecho, una de las variables más usadas ha sido lengua materna indígena, pero no ha sido la única. Por ejemplo, y es interesante cómo el uso de variables como lengua de ancestros, lengua de padres y de abuelos, ha permitido entender, un estudio que hizo Martín Valdivia de Grade, patrones en lo que es salud reproductiva y sexual diferenciado, ¿no? Porque esa es otra manera de abordar y identificar quién es indígena. Pero a eso podemos agregar el tema la autoadscripción a partir de categorías étnico-raciales. Que en sí mismas las categorías étnico-raciales, yo soy parte de una serie de estudios que estamos haciendo en Grade, ya es de por sí complejo. Es decir, pues no solamente la autoadscripción así porque sí, en realidad se le da a la persona al momento de preguntar una serie de opciones que ya están preconcebidas, preconstruidas. ¿Quién construye esas opciones? La población indígena, el funcionario el académico, ¿no? Bueno, y finalmente otro tipo de categorías, en fin, el tema de apellidos, por ejemplo, apellidos andinos o extranjeros, que se usa justamente en los estudios de Pacífico. El tema de lugar de nacimiento según región de residencia, que en realidad tiene que ver con áreas culturales y con esta teoría sigma de Figueroa y sus estudios en la Católica. Y finalmente el tema raza, que es bien difícil, ¿no? Porque uno dice, ¿acaso la raza define a la población indígena? Bueno, pero sucede que para estudiar el racismo tenemos que poder profesionalizar la raza, ¿no? Y de hecho en el Perú ya se han hecho estudios de ese tipo, ¿no? Incluso se han aplicado estudios realizados en este proyecto Perla, en el cual incluso se mide el color de la piel, ¿no? Y que han demostrado que existen diferencias justamente en lo que ella llama esta especie de pigmentocracia en América Latina, ¿no? Simplemente menciono esto dejando abierta una serie de trabajo.